Hola a todos, bienvenidos. Soy Rebecca Hansen, directora senior de comunicaciones del Centro para el Niño en Desarrollo. Tenemos el placer de recibirlos y darles la bienvenida a nuestro webinario. Hablaremos del efecto del calor extremo en los pequeños niños. Se acaba de publicar sobre este tema un documento. Lo hizo el Consejo sobre Equidad y el Medio Ambiente, basado en este documento y otros webinarios. Vamos a continuar una charla y nos vamos a enfocar en las estrategias, las soluciones para proteger a los niños del calor extremo. Es algo oportuno aquí en Boston, donde yo estoy ahora. Sí, estamos en una emergencia por calor y sé que muchos de ustedes están en una situación parecida. Vamos a compartir un link a este documento de trabajo y a grabaciones previas, así como publicaciones afines en el chat, incluido un documento sobre soluciones que pone de relieve programas, comunidades que implementan soluciones prácticas. ¿Sí? No se pierdan lo que pongamos en el chat porque vamos a compartir mucho más recursos. Quiero agradecer a todos los que enviaron preguntas por registrarse al evento. Recibimos tantas preguntas, muchas las vamos a poder responder durante los intercambios de hoy. Esperemos que también ustedes compartan sus opiniones sobre esta actividad. Si les interesa escuchar este webinario en español, tenemos un canal en este idioma y en el chat pusimos las instrucciones para seguirlo. También tenemos los subtítulos activados, así que ustedes pueden activarlos también para seguir el texto. Moderadora de hoy es la doctora Lindsay Herbert, pediatra en la zona de Boston. Está acompañada de Michelle Kahn y la doctora Jennifer Vanos. Michelle Kahn es directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Educación de los Niños Pequeños, que se dedica a promover el aprendizaje temprano de alta calidad para todos los niños. Michelle ocupa un lugar en la Junta Asesora del NAEIC. La doctora Jennifer Banos, profesora asociada de la Escuela de Sostenibilidad y el Colegio de Futuros Globales de la Universidad Estatal de Arizona. También trabaja en el programa ASU, que es el IP del Laboratorio de Biometeorología Humana, y un órgano asesor en estas temáticos, y también trabaja en la Sociedad Meteorológica Americana. También es coautora de la nueva guía orientativa sobre clima. Es un placer darles la bienvenida y le doy la palabra a Lindsay para comenzar. Muchísimas gracias, gracias a todos. Es un placer estar aquí. Un tema muy oportuno que vamos a abordar, como dijo Rebeca. Hoy vamos a enfocarnos en el calor extremo y cómo afecta a los niños pequeños. También queremos prestar atención a las estrategias y soluciones. En abril de este año hicimos otro webinario sobre los efectos del calor extremo en los niños y realmente los aliento si quieren aprender más. ¿Sí? De por qué ocurren, sobre todo, realmente los aliento, como decía, a ver este webinario y que pongan sus comentarios en el chat si quieren. Bueno, me emociona dar la bienvenida a los panelistas. Hay unas conclusiones muy importantes que podrán llevarse, sí, a partir del primer webinario. El calor extremo es uno de los factores más peligrosos y una de las amenazas menos reconocidas. Oímos muchos en los círculos de políticas, en las noticias, en los medios sobre el calor y cómo afecta a todas las personas. Todos nosotros, la población en general. Es importante hablar de esto, pero también las embarazadas, los bebés, la infancia temprana. Son periodos donde las personas son muy sensibles al calor extremo. La exposición al calor extremo, sobre todo en estos periodos de desarrollo, realmente llevan a situaciones muy importantes, como por ejemplo nacimientos prematuros, también tasas de natalidad muy bajas, peso muy bajo, alteración del sueño, efectos negativos en la salud mental y muchos efectos más. Estos efectos son importantes, es importante que los entendemos, porque tienen efectos en los niños y también
pueden llegar a tener efectos durante toda la vida de estos niños. Entonces, las intervenciones son muy importantes, las vamos a abordar, necesitamos una planificación proactiva. Y realmente lo bueno es que hay medidas, soluciones prácticas que podemos adoptar para disminuir o prevenir los efectos del calor extremo. Hay comunidades que ya se están implementando estas soluciones para disminuir los efectos, escuelas en Los Ángeles, hay esfuerzos de planificación aquí en la ciudad de Boston. Hay acciones locales que se pueden llevar a cabo y esto está ocurriendo. Así que hoy vamos a hablar de todo esto, vamos a aprender mucho más y ustedes, por supuesto, pueden eh, adoptar algunos de estos enfoques. Michelle y Jennifer, estamos muy felices de darle la bienvenida. Por más que tenga distintos enfoques, vamos a tener una gran charla. Michelle, vamos a empezar contigo. Puedes presentarte y compartir con nosotros cómo es que te has adentrado en este mundo de lo meteorológico. Muchísimas gracias, fantástico estar aquí contigo, con Jenny, y estoy muy emocionada. Bienvenida a todos. Soy Michelle Kang, es un honor estar aquí. Soy de la Asociación Nacional para la Educación de los Niños y vamos a tener 100 años muy pronto. Es una organización profesional. Nos enfocamos en muchos temas relacionados con los niños pequeños para que estén seguros, saludables, tengan un buen desarrollo, una buena evolución y educación. Es importante entender lo que ocurre en el clima y el efecto en los niños. Sabemos, como ya dijo Lindsay, que los niños pueden aprender y prosperar, pero si hay mucho calor y sufren, no pueden. De hecho, el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos alteran el aprendizaje y también repercuten en la salud y el bienestar mental y físico de los niños y de los educadores y cuidadores. Nuestro papel es apoyar a estos niños y a los adultos que los cuidan. Hemos oído lamentablemente que hay mayor frecuencia en los efectos de este calor. Esto no es algo hipotético. Los miembros de la asociación tienen que afrontar el cambio climático todos los días y nos piden ayuda, recursos. De hecho, hicimos una encuesta este año, lo hacemos periódicamente y en la de enero tuvimos un 45% de participantes que dijeron que sufrieron los efectos al menos de un evento meteorológico, incluido el calor extremo, frío extremo, viento extremo, tormentas, incendios forestales, mala calidad del aire. Los desastres pueden hacer cerrar, que se cierren las instalaciones, desplazar a las poblaciones y alterar la vida de los niños. Estos efectos, bueno, afectan todo programa de aprendizaje, escuelas, guarderías, etcétera, para poder fundamentar las soluciones. El año pasado trabajamos con la Escuela de Educación de Harvard para ver cómo el cambio climático afecta las prácticas de aprendizaje. Tuvimos muchas sesiones con los miembros y también hicimos, sí, una reunión anual el año pasado donde abordamos el tema. Es importante reconocer que los retos y soluciones, bueno, es algo práctico y yo vengo trabajando en estos temas en el grupo de fuerza de trabajo sobre estos temas de hace tiempo. El verano pasado la organización entrevistó a más de 20 profesionales y organizaciones climatológicas y de la salud para entender mejor los enfoques y ver cómo se puede colaborar y trabajar en conjunto. Queremos continuar echando luz sobre estos temas y las publicaciones. Puedo decir que este otoño nuestra revista sobre niños jóvenes se enfocará en las investigaciones relacionadas con el clima y la infancia temprana. Nuestra junta directiva siente que es una cuestión que tenemos que abordar y dar orientación al respecto. Vamos a crear la primera declaración sobre el tema, la educación y el clima. Esto es fundamental porque que crea más apoyo y también refleja nuestra misión, visión y el compromiso para poder ser un faro en lo que hace a la labor, en la práctica, en las políticas.
En lo personal, este tema es muy importante como mamá. Cuando miro al futuro, digamos, y lo que mis hijos van a afrontar aquí en el mundo, puedo imaginar el mundo donde van a vivir en 10, 15 años. Bueno, como ya dijimos ya hoy hace tanto calor, donde aquí estamos, ¿no? Yo estoy en Maryland y realmente hace mucho calor. Es sí, un entorno difícil y espero que haya cosas que podamos hacer hoy para seguir pensando en cómo podemos mejorar el mundo para las generaciones futuras. Gracias, Michelle. Sí, tienes una voz muy potente, tenemos mucha suerte de tenerte aquí y que hables de estos temas. Una de las cosas que dijiste sobre estos sistemas y donde aprenden los niños pueden verse alterados por el clima y la pérdida de la estabilidad en la vida. Todo se ve alterado, perturbado y ve afectada no solo el momento, sino la vida de los niños a futuro. Sí, y también la relación con los padres, los cuidadores, cómo pueden ir los padres ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, etcétera. Es un efecto en cascada, está todo interconectado. Quizás por otro lado podemos decir que lo bueno es que estamos pensando en y estos lugares son fuentes de estabilidad en cierta forma y podemos prevenir este efecto en cascada en cierta medida. Muchísimas gracias por tus comentarios. Jenny, tienes la palabra, puedes presentarte y hablar un poquito sobre lo que hace tu trabajo, sobre todo en lo que hace las estrategias para reducir los efectos del calor en los niños y las familias. Muchísimas gracias, Michelle, por tus comentarios. Realmente me sentí inspirada por todo el trabajo que haces. Sí, mi trabajo, bueno, tiene que ver con pensar en general en los efectos del calor en las personas y cómo mitigar el calor a través del diseño, sobre todo en zonas urbanas. Después de que terminé mi doctorado, si nos dimos cuenta, digamos, de que nadie realmente está pensando en los niños y el entorno y cuánto calor hace cada vez más. Sí, los lugares donde los niños juegan, los patios, son como islas de calor, ¿sí? Dentro de una zona urbana que es también otra isla de calor. ¿Sí? Los niños, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos sentimos que las superficies se calientan cada vez más. ¿Qué implica esto? Los niños pueden quemarse la piel, por ejemplo. No es un problema exclusivo de los niños. Sí, esto se amplía. ¿Cómo diseñamos los lugares, la infraestructura? ¿Qué orientaciones políticas usan las escuelas? Sí, dentro de los edificios, afuera, ¿cómo se ve afectada la conductas, prevención del calor, prevención de enfermedades relacionadas? Es como una intersección de distintos temas, las escuelas, los padres, los docentes, los niños. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué estamos haciendo al respecto? No solo las escuelas, también trabajamos con lugares públicos, los espacios públicos, cómo protegemos a los niños, a los jóvenes, los atletas también, los deportistas. Todo esto pensó cuando quisimos entender qué ocurre, ¿sí? Con la temperatura de las superficies y cuál es la influencia de los distintos tipos de sombra, las estrategias para crear sombras en los lugares de juego, los patios, en distintas zonas climáticas. En Canadá, por ejemplo, cómo podemos diseñar para distintas estaciones del año y reconocer que el calor extremo se está convirtiendo en un problema también. Hoy empezamos aquí. ¿Qué podemos hacer hoy para ayudar a los niños hoy? Y que esto también tenga efectos importantes en el futuro, porque nos estamos ya adaptando. Así es como venimos trabajando para poder tener estas estrategias de adaptación en el futuro, que a su vez puedan servir como medidas de mitigación. Es como lo que decía Michelle un poco. Y lo último que agregaría que siempre como padres, ¿no? El papel que tienen las escuelas, tener un entorno estable para los niños e incluso para algunos niños, es el lugar más fresco donde van a estar durante el día. Sí, si viven en pleno centro en una gran ciudad. Y también hay que reconocer, cuando uno aborda algunas de las dificultades con el calor en las escuelas o en los patios escolares, automáticamente abordamos otros retos que plantea el sistema meteorológico,
no sé, sacar las superficies impermeables y tener a lo mejor césped, pasto, naturaleza, digamos. Y así resolvemos algunos de los problemas. Pero bueno, voy a dejar esto acá y después seguiremos hablando. Sí, tienes todo el mérito por hacer una de las primeras en este espacio. Cuando empecé a leer sobre el calor extremo, realmente todo me llevaba a ti, a tu nombre, y es maravilloso. Es maravilloso estar aquí con las dos. Bueno, Jenny, vamos a los detalles. Mi investigación favorita tuya es cómo el cuerpo, nuestro cuerpo responde al calor dentro de nosotros, no a nivel celular, cómo respondemos al calor. ¿Nos puedes mostrar qué está ocurriendo dentro del organismo cuando alguien está expuesto a estas temperaturas tan altas? Sí, uno es un niñito versus un adulto, una mujer embarazada. ¿Cómo funciona de manera diferente el organismo? Bueno, el ejemplo de los niños es muy importante, es muy diferente respecto de las embarazadas o los adultos mayores. Con los niños, esencialmente, todos hemos experimentado cómo se siente estar sobreexpuesto a las altas temperaturas, especialmente cuando esto coincide con altos niveles de radiación y alta humedad y bajo nivel de viento. Se siente muy mal, nos sentimos muy mal. Y para los niños, lo primero que pienso es que no lo han experimentado antes, entonces no saben qué hacer con eso. Hay que enseñarles, bueno, a ver, ¿qué piensas en términos de tu termoconfort o confort térmico? Es muy importante hablar con ellos. Mi niño tiene 3 años. Y le hablo acerca del calor y tenemos este podcast sobre el clima que habla sobre el calor y es sorprendente porque él sabe cuando hace mucho calor, se comunica y me dice lo que siente. Y mi niña de 1 año toca la tierra y dice, ay, ese calor está caliente. Y cuando entramos a la fisiología, uno está expuesto al calor y decimos, bueno, estamos bajo condiciones estresantes, ¿no? La tensión térmica o por calor puede estar ocurriendo. Es importante cambiar, ser consciente y cambiar lo que uno está haciendo, ¿no? Muchos niños, si están jugando, quieren seguir jugando. Cuando uno tiene esta motivación intrínseca de hacer lo que tiene que hacer, por ejemplo, un atleta va a seguir jugando, va a seguir compitiendo aunque haga calor. Y si no lo detenemos, ¿qué pasa? Uno comienza a tener un aumento en la presión arterial y en el ritmo cardíaco y también mayor sudoración. Los niños tienen menos sudoración que un adulto y la sudoración es una forma de perder calor. La primera, si no transpiramos, no sudamos, los niños pierden entonces menos calor, se deshacen menos del calor que los adultos porque sudan menos. Cuando hace mucho calor, cuando la temperatura exterior es mayor que la temperatura de nuestro cuerpo, la pueden pasar mal. Esta es la diferencia fisiológica. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta, que es peligroso, más peligroso en el caso de los niños. Si sube más allá de 104 grados Fahrenheit, hay un muy alto riesgo de un golpe de calor. Y si el niño está jugando, peor. Va a tener un agotamiento por calor. No queremos llegar a ese punto y ahí podemos ver cosas malas que ocurran, ¿no? Uno comienza a filtrar toxinas por el intestino, ¿no? Hay como una cascada inflamatoria que puede llevar a una falla multiorgánica.
Y puede ocurrir si uno pierde los síntomas o signos de lo que está ocurriendo. Bueno, a lo largo de este continuo de ser un niño saludable a llegar a ese estado de golpe de calor y terminar internado, hay mucho que ocurre que ya mencionamos hoy, ¿no? Que precipita las cosas, como por ejemplo dormir mal, tener comportamientos o hábitos no saludables. Bueno, tenemos que pensar en esta vía de la tensión calórica hasta el golpe de calor y tenemos que ver los puntos de intervención y cuáles son y cómo podemos reconocer que un niño es muy diferente de otro y tenemos que saber qué niños tienen factores preexistentes potenciales para tener en cuenta algunas condiciones o patologías que los pueden hacer más proclives a tener un golpe de calor. Por en general, los niños son muy saludables, pueden manejar mejor el calor que un adulto mayor, que no puede sudar tanto. Y dijiste antes, el calor es un tema muy personal, ¿no? Sentir el calor, no lo experimentamos igual. Y la humedad es muy importante. Esto lo sentimos mucho ahora. ¿Qué pasa cuando ves que hay una alerta, no meteorológica, como en Boston, que nos dicen que va a ser muchísimo calor los próximos días? Y esta temperatura se comparte como un riesgo, ¿no? Pero también se habla de la sensación térmica. ¿Qué tenemos que considerar cuando hacemos evaluaciones en cuanto a qué es seguro para los niños? ¿Cómo interpretamos esta información? Bueno, cuando vemos esta información es muy importante para movilizar recursos, para proteger a las poblaciones vulnerables, ¿no? Permite que los colegios obtengan recursos adicionales, por ejemplo, para tener más agua, para que los niños estén más hidratados, que no salgan al sol. Depende de la ciudad cuando se trata de las alertas meteorológicas. En Phoenix se movilizan tantas cosas como, por ejemplo, agua, bomberos, emergencias, respaldo policial, bueno, y esto es diferente, depende de la ciudad donde se haya una alerta, ¿no? Meteorológica. Aquí, por ejemplo, toda escuela que recibe la alerta recibe recomendaciones adicionales sobre qué hacer, pero tiene que ver con cada escuela en particular. Es decir, cómo es su ambiente, cuáles son sus condiciones internas, externas. Algunas escuelas tienen diseños muy buenos. Entonces está bien que los niños sigan jugando con calor y hay que reconocer esto como una estrategia adaptativa para el calor. Y algunas escuelas lo pueden manejar mejor que otras. Y algunas escuelas tienen gimnasios, otras no. Otro factor que hay que considerar también. Pero al final, en Boston tendremos una sensación térmica que eleva la temperatura. En Phoenix no. Entonces, he escuchado que en Washington ha sido el verano más húmedo, ¿no? De la historia. Y esta humedad es muy peligrosa porque uno no deja de sudar, no evapora para reducir el calor. Y esto es lo más peligroso con alta temperatura, alta humedad y si no hay forma, ¿no? De evitar esta situación. Bueno, cuando uno piensa en que las escuelas tienen diferentes ambientes y algunas tienen menos posibilidades de adaptarse al calor, tenemos que considerar, ¿no? Todas las diferentes situaciones, tenemos que ser más resilientes. Michelle, mencionaste sobre la exposición al calor, el golpe al calor y en el medio también hay resultados como, por ejemplo, pérdida de aprendizaje,
¿Cómo entonces usted hizo una encuesta, ¿no? ¿Cómo el calor extremo es manejado por los educadores y cómo afecta a los programas curriculares? Bueno, como dije, se experimentan desafíos y retos por el cambio climático. Y visito programas por todo el país y veo la magia que ocurre en diferentes lugares. Y visité un programa el año pasado donde comencé a ver cuál es el impacto, ¿no? Y vi que algunas escuelas tienen árboles en el patio de juego para proporcionar sombra. Y es maravilloso porque lo incorpora al programa de aprendizaje. Y después tuvieron una de esas tormentas terribles, la peor en décadas. Y vamos a escuchar más sobre esto. Y perdieron los árboles. Y era la única fuente de sombra que tenían en el patio de juegos. Entonces, se cambia fundamentalmente de cómo trabajaban diariamente, porque podían sacar a los niños al patio de juego y jugar bajo los árboles. Era muy, muy importante para los pequeños que tienen tanta energía. Ahora, si no tenemos esta sombra, no hay estructura que brinda sombra y hace cada vez más calor, no se puede sacar a los niños afuera. Entonces, hay cambios en el ambiente de aprendizaje que crea más tensión en los educadores y no los llevan a los niños afuera, los tienen que mantener adentro sin moverse mucho y esto aumenta el tiempo dentro, ¿no? De los edificios. Ahora, si tiene una posibilidad de elección, sí lo saca, pero muchos no lo tienen y dependen del espacio público, de ir afuera. Y si el ambiente no es hospitable para poder manejar el calor, especialmente en el verano, bueno, se aumenta la presión sobre los educadores y su bienestar y para también las interacciones, ¿no? Se ven perjudicadas entre los niños. Aumenta la tensión y el estrés sobre los niños que quieren moverse y salir. Y después la otra parte, el otro componente que no se considera mucho es el impacto sobre el presupuesto si el programa tiene que poner compresores, aire acondicionado todo el día, con baja presión o más alta presión porque tienen que enfriar el espacio y las ventanas quizás no sean buenas, no estén bien aisladas, las ventanas tampoco. Esto agrega gran presión al sistema energético que consume más presupuesto. Y no solo el efecto sobre los niños, sino sobre los educadores, presupuestos. Y hay mucho que equilibrar y ahora hay retos adicionales con las amenazas relacionadas con el clima que se ven en todo el país. Bueno, cuando conocimos estos temas, vimos cuán interconectados están. El calor amplifica las inequidades cuando se trata de infraestructura comunitaria y tenemos una instalación o un edificio para cuidado de niños que no está bien equipado. Esto agrega más presión a las comunidades más marginadas, de más bajos ingresos. En su trabajo con estos educadores, ¿cómo ve el reto, no? Las diferencias en infraestructura construida o enfriamiento de instalaciones. Y cómo esto se relaciona con los programas educativos al experimentar un extremo calor. Bueno, es mucho más severo todo, sobre todo en las comunidades con menos recursos, desfavorables, y
los programas ya están al límite en cuanto a los recursos y no tienen la capacidad de adaptarse fácilmente. Uno no puede mejorar la infraestructura o crear la infraestructura necesaria. Entonces, hay que pensar muy cuidadosamente a ver cómo se puede entender el calor, cómo actúa, creemos, en Boston. Hay sensores de calor, monitores, ¿sí? Para utilizar los datos que nos dan estos dispositivos, cómo esto se hace cada vez más desproporcionado y difícil para las comunidades. A veces tenemos estas zonas más inundables también, y los niños también se ven afectados, más afectados, porque sus cuerpos, como ya lo dijimos, no pueden asimilar este estrés, son más vulnerables a las repercusiones de los que vemos. Y también esto aumenta las disparidades que ya existen, las agudizan. Por supuesto, siguen aprendiendo y tienen que seguir aprendiendo. Esto ocurre muchas veces en el entorno escolar y bueno, que lo que queremos es llevar esto a estos pequeños niños, estos pequeños aprendices en el entorno educativo. Bien, Jenny, cuando pensamos y hablamos de las cosas que no ocurren en forma aislada, como silos, ¿no? Es interesante el trabajo que hace tu grupo en cuanto a la contaminación atmosférica, ¿sí? Y cómo afectan a las personas sin hogar que viven en la calle, cómo son estos efectos que se superponen y todo el solapamiento y de los estresores en el ambiente. Sí, sí, seguro. Em, abordamos este reto el verano en Phoenix, porque en los días de mucho calor también tenemos advertencias de contaminación atmosférica. En el verano son advertencias de ozono y la bibliografía ha demostrado que puede haber efectos multiplicadores, distintos estresores. ¿Sí? Hay contaminación, calor y todo esto. A ver, ¿cómo decirlo? Puede esto tener efectos aún más negativos para la población, exacerba los efectos, sobre todo los más vulnerables. Y sabemos, cuando hablamos con las enfermeras de las escuelas, que el asma es un gran, gran problema en Phoenix. Durante el año escolar es un problema aún más difícil y el ozono es en la época de calor más que nada, el asma en invierno, al trabajar con las enfermeras. Bueno, es bueno que ellas entiendan más. Esto del seguimiento del monitoreo de los datos es importante. Ellos hacen un seguimiento del asma porque los alumnos van a la oficina en busca de los remedios o medicamentos para ayudarlos. Entonces, quiero enfatizar este hueco, este vacío de información, porque no todas las enfermeras tienen la capacidad o el conocimiento para saber exactamente qué es lo que tienen que monitorear en cuanto al calor o los sensores, ¿no? Si llega un niño y está enfermo, si saben si esto lo pueden relacionar con el calor o no. ¿Cuáles son las maneras de hacerles y de darles apoyo en este sentido? Los enfermeros están usando distintos métodos para hacer un seguimiento de las enfermedades que ven en los niños que van a verlos a ellos. E incluso a veces algunas escuelas no tienen enfermeros todos los días en servicio. Y en cuanto a la contaminación, el calor, estamos haciendo un seguimiento en distintos lugares de Fénix, temperatura y concentración de particulado en la atmósfera, ¿sí? Para que los enfermeros en las escuelas puedan relacionarlo con la concentración de ozono o el polvo y estar así más preparados para afrontar estos casos como ataques o si los niños necesitan inhaladores. Sabemos que hay cierto nexo con el calor, pero esto es como algo implícito, esto de los efectos combinados, ¿no? Sabemos que van de la mano muchas veces en los días más calurosos. Y si uno ya tiene un niño con asma, por ejemplo, si es un día de mucho calor, bueno, quizás convenga que no salga a la calle o al patio. Sí, son muchos los retos algunos días. Bueno, hace calor todos los días acá, ¿no? Es tratar de pensar cómo aprovechar los datos para dar recomendaciones en qué horario del día mejor es salir o cuándo salir al patio de la escuela.
o quizás la escuela está fuera del centro de la ciudad y es un poquito más fresco. Hay que reconocer estos efectos variados, esta disparidad en las distintas zonas de la ciudad en cuanto a la exposición, porque es distinto para las distintas poblaciones. Y esto es importante porque no, bueno, no tenemos un diagnóstico de asma hasta que los niños son mayores. Los bebés en la primera infancia sí pueden tener eczema o problemas respiratorios o problemas con el calor, ¿no? O estoy pensando también en la calidad del aire. Y la mayoría de estos niños siempre hay algún plan que tienen los enfermeros para el asma. El tema es relacionar esto con el calor o el entorno. Es uno de los grandes impulsores y causantes de las enfermedades y ausentismo en las escuelas. Bueno, ahora hablando de las soluciones, Michelle, ¿qué pienses? ¿Cuáles son las grandes oportunidades para los programas de cuidado infantil y los programas educativos? ¿Cómo pueden ser parte de la solución? Bien, a ver, sí, estoy pensando en cómo continuar brindando soluciones, porque a veces creo que puede ser una cuestión agotadora, ¿no? Este ejercicio. Sí, porque parecería que no hay solución a veces, pero lo que diría es que los educadores y sus comunidades viven en conjunto, viven en el mismo lugar, comparten la vida con los niños y a menudo son como los socios más confiables para los padres y la familia. Recientemente confirmamos esta información en una encuesta, la vamos a publicar dentro de poco. Los padres son esos socios confiados que trabajan codo a codo, pensando en cómo poder ayudar a los niños para que tengan un buen desarrollo. ¿Sí? Son innovadores, tienen recursos, saben cómo administrar los recursos escasos, ¿no? En las escuelas. Y me gustaría que pensemos más en ellos como los expertos y que los incluyamos en los debates comunitarios sobre la resiliencia y la capacidad climáticas. Hay que escuchar sus historias. Ellos son los que están allí en la primera línea y también son ingeniosos y van a compartir y necesitan financiamiento para que puedan ser más creadores, para innovar, para tener mejores ideas y así luchar contra el cambio climático en sus propias escuelas y comunidades. También saben qué se necesita. Puede ser un aire acondicionado específico para una ventana, por ejemplo. Algo sencillo, pero quizás sea algún tipo de techo o de sombra para que los niños salgan al patio. No sé, quizás planificación, a ver, para desastres, sí, que no van a ocurrir, queremos pensar, ¿no? Pero bueno, o materiales para el jardín, o tal vez algo que no he nombrado o que no se me ocurre, pero ellos sí lo saben. Sí, sí, hay que pensar y que los educadores de estos niños estén aquí sentados a la mesa para que compartan lo que ellos ven, dónde pueden sugerir soluciones. Ellos pueden compartir cuáles son las soluciones quizás que sean buenas para sus alumnos y las familias. Tiene muchísimo sentido todo esto que dices, ¿no? Porque los entornos son distintos, hay grandes disparidades y hay una forma muy personal en que se sufre y se afronta el calor extremo, ¿no? Sí, una gran respuesta, Michelle, gracias. Jenny, si alguna intervención comunitaria que quieras poner de relieve, que sirvan para proteger a los niños del calor y también si puedes hablar un poquito más de esto del patio y la sombra, los patios escolares. Sí, sí, por supuesto. Sí, voy a hablar de este plan de Heat Ready School, estas escuelas preparadas para el calor. Sí, muy interesante. Sí, como el índice de sombra en los patios nos permite usar unos mapas para ver dónde están los árboles, la sombra. A ver, árboles y sombra, ¿sí? Techos artificiales, toldos o incluso la sombra de los edificios. Podemos hacer un mapa y modelar esta sombra y ver los cambios en función del tiempo para ver cómo cambian las condiciones, con suerte mejorando. Así las escuelas
pueden tener en cuenta la presencia de la sombra a medida que crecen los árboles para poner más toldos, más techos. Y no solo podemos calcular si la sombra, sino la exposición total a los rayos UV en distintos momentos del día. A ver, ¿dónde está la sombra? Porque quizás se va corriendo con la hora del día. Entonces podemos decir, en este lugar, a los niños les gusta jugar y podemos quizás crear más sombra, porque hay muchos rayos UV en este horario. ¿Sí? Este índice de sombra nos permite hacer esto. También hay una escuela que ha creado una especie de sendero comunitario alrededor para que se use para las clases de gimnasia o para la comunidad, para que caminen ahí. Y ahí se puede mapear a dónde están esos árboles, se fueron, cuáles son los cambios. Esto también ayuda para las escuelas, así pueden mostrar su valor para la comunidad, para los niños. Y también, si necesitan más recursos y financiamiento, pueden así demostrar el éxito que han tenido. O escuelas, por ejemplo, que dicen, necesito quizás un techo, toldo, árboles, y podemos ayudarlos a hacer este mapa. Quizás si tienen un índice de rayos UV muy alto, muy poca sombra. Entonces podemos ayudarlos a crear la sombra. Creo que es algo bueno de demostrar y a menudo las escuelas sí, son que más necesitan esto, son las que menos árboles o recursos tienen, ¿no? Sí, interesante el tema del índice este que mencionas. Sí, podrían hablar en términos generales por qué la sombra es tan efectiva y por qué es una estrategia tan buena para bajar la temperatura, ¿no? Sí, es como, ¿qué podemos hacer para mejorar el entorno? Las distintas superficies, distintas medidas, mediciones, ¿sí? ¿Cuán poderosa es esta solución? La temperatura baja gracias a la sombra, ¿sí? Sí, sí, por supuesto, es una de las herramientas más potentes para bajar el calor. Creo que todos nosotros aquí sabemos que en un día caluroso, cuando hay sol, vamos a tratar de caminar por la sombra. Cruzamos la calle para caminar donde hay sombra, ¿no? De árboles, de edificios. Y no bajamos la exposición a la temperatura atmosférica. Sí, lo que pasamos es la exposición a la temperatura media del solar, la exposición al sol. Absorbemos menos luz solar, no solo los rayos UV. Estoy pensando en los rayos visibles infrarrojos que quedan absorbidos por el cuerpo que nos aumenta la temperatura. Reducimos esta exposición directa cuando tenemos más sombra, buscamos la sombra, no bajamos la temperatura del aire, ¿sí? Entonces, todo el tiempo hay que pensar en cómo mitigar el calor. No bajamos la temperatura de la atmósfera al tener más sombra, pero un árbol sí puede hacerlo, un poquito, ¿sí? Por la evapotranspiración de las hojas. Sí, pero no va a bajar 1 grado. Se necesitan muchos árboles, agua, ahí sí, el efecto refrescante es mayor. Pero eso depende. En Boston también podemos aumentar la humedad, así. Hay que tener cuidado, hay que equilibrar. La sombra siempre va a reducir la exposición directa al sol y se puede, bueno, bajar como ya dije, ¿sí? Un 30 grados Fahrenheit, lo cual es mucho significativo en un lugar como Phoenix, donde hay mucho, mucho sol, hay mucho calor, la sombra puede bajar mucho más esta temperatura media que mencionaba. Normalmente decimos, hay que poner la sombra donde están las personas, en los patios escolares. Si los niños no lo usan para actividad física, bueno, no tiene sentido, pero si van a salir, lo mejor es que tengan sombra cuando vayan al exterior. No queremos estrategias en el patio que van a reflejar la luz solar y que la luz solar va a llegar a los niños, ¿no? Se necesita, por ejemplo, algo que no refleje la luz solar de vuelta hacia arriba y esa luz reflejada llegue a otros edificios. Hay que controlar la radiación, no reflejarla. Creo que es algo muy importante que manifestar acá, sobre todo sabiendo que el mayor detrimento ocurre en los momentos picos del día. Sí, cuando los dejan salir del aula y muchos niños están jugando afuera, sí. Si hay árboles y otras
medidas de mitigación. Bueno, hay que tener el árbol en el lugar correcto. ¿Se puede plantar aquí o lo plantamos aquí? Y los tipos de árboles o especies son diferentes según estemos en Boston o aquí. No sé, los alérgenos también hay que tenerlos en cuenta. Hay que equilibrar todo. ¿M? Michelle, dado el trabajo que has hecho, y Jenny también destacó algunos ejemplos, ¿tienes otros ejemplos que resaltar para construir resiliencia al calor, especialmente en estas comunidades de menores recursos? ¿Y cómo hago esto? Piensa la gente, si no tengo financiación. Jenny, sí, me encanta lo que dijiste porque tenemos que hablar de los ambientes de aprendizaje y cómo construir resiliencia en ello. Creo que se trata de cómo abordar el tema de que los recursos tienen que poder también abarcar las estructuras de sombra para que haya formas de poder resguardar con sombra a los educadores y a los niños, para que puedan salir a jugar. Bueno, tuvimos una oportunidad de asociarnos este año con instituciones financieras para hablar de cómo encontrar soluciones para estos retos. Y entre ellas encontramos oportunidades de financiación locales que debemos identificar para ayudar a los programas a construir estructuras de sombra. Y otra parte que es muy importante y que ocurre cada vez más, el reconocimiento de que los programas deben incluir la respuesta y preparación ante emergencias, es decir, cuando pensamos en tormentas, otros eventos climáticos de alta temperatura, ¿cómo podemos ayudar a reconocer la importancia de los programas para los niños más pequeños para que estén preparados también y para que se tomen los recursos y se apoyen a ellos para reconocerlos en la infraestructura de la comunidad? Puede ser la comunidad que ya está planificando y se incluye a los niños más pequeños en la programación de los servicios de emergencia, por ejemplo, para que si ocurre un desastre, también se tenga en cuenta la atención de los niños más pequeños, con los detalles operativos, cuán frecuentemente uno actualiza los planes para la evacuación, si son niños pequeños. Vam- Tenemos que hacer cosas más allá de los simulacros de incendio. ¿Qué tenemos que hacer para que los niños más pequeños también estén preparados? Y no pensamos muchas veces en las guarderías, sí pensamos en las escuelas, pero hay comunidades que reconocen la infraestructura esencial para guarderías, para preparar a las familias y a los niños y aprovechar los programas que crean para poder estar preparados y pensar por adelantado para no tener que estar siempre reaccionando. Sí, hay tanto potencial para que los centros de los niños más pequeños sean las fuerzas estabilizadoras, ¿no? No solo las escuelas, los programas para la primera instancia tienen que también tener todas estas medidas de control de temperatura. Si hay un incendio, cómo se maneja el tema de los niños, la primera infancia. Por lo tanto, es una oportunidad esta. Hay gente que no se considera, ¿no? Como especialistas en la primera infancia, pero bueno, cuando se empieza a discutir con mucha gente, nos damos cuenta que hay potencial para también involucrar a los centros de primera infancia.
Bueno, las escuelas listas para el calor, Jenny. Creo que es un ejemplo fantástico de un centro de la comunidad que se adaptó para hacer frente al calor. ¿Nos puedes contar este ejemplo? Sí, sí. Nos encanta este programa de escuelas listas para el calor. En 2019 tuvimos un alumno que quería implementar este programa de escuelas listas para el calor y decidimos que veríamos qué escuelas y qué miembros de la comunidad escolar son los expertos. Los trajimos a la mesa, hicimos grupos de focalización con ellos y aprendimos cuáles eran los factores más importantes dentro de la escuela que se pueden abordar para mitigar el impacto del calor. Y definimos a la escuela lista para el calor como las que pueden identificar y prepararse, mitigar y responder al impacto negativo del calor en el patio de juegos. Y esto nos llevó a desarrollar políticas, educación, programas de concientización para hacer recomendaciones. Y una vez más, esto está basado en el desarrollo de la contribución también de la comunidad escolar, concentrados en las escuelas de Fénix, para decir, bueno, ¿qué es importante para ellos? Hacer estas recomendaciones y permitir que las escuelas puedan ver qué abordar este año. Bueno, tenemos que capacitar a los coaches, a los educadores, docentes sobre el calor. Muy bien. ¿Cuál es la segunda cosa más importante? Crear espacios con sombra. Muy bien. Podemos tener obtener una financiación para obtener lugares con toldos o con más sombra, ¿no? Entonces, el programa de estar listos para el calor se ajusta según la escuela y podemos proveer recomendaciones que son un conjunto de guías, orientaciones, y ellos deciden qué hacer. Pero muchas escuelas ya lo están haciendo sin darse cuenta, ¿no? Y está bien que sean conscientes de que lo están haciendo. Y a otros nos dicen: "Ay, no pensamos en esto. Ah, no sabemos no habíamos pensado que los niños que están tomando medicación para el síndrome de atención y hiperactividad pueden estar más en riesgo, ¿no? En el caso del calor extremo. Y la actividad física es importante. Siempre soy consciente del hecho de que parece que decimos: "No, no dejen salir a los niños". No, 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 no. Nosotros decimos: "Pensemos en formas de que los niños puedan salir con seguridad afuera", ya sea cambiar los horarios del recreo, cambiar el ambiente. ¿Y cómo pueden jugar seguros afuera? Porque no quiero que los niños no puedan salir, pero a veces en algunos lugares hace tanto calor que no es seguro que salgan. Entonces, ¿cuáles son otras formas de que pueden estar adentro y seguir jugando? Y desarrollamos orientaciones para las actividades dentro del aula o en el gimnasio, o también los halls, ¿no? Se pueden utilizar como dar oportunidades flexibles para que los niños puedan seguir jugando. Es conocido, ¿no? En el norte y en el medio oeste del país tenemos muchos gimnasios y cuando miramos al sur y al oeste no tenemos gimnasios, no existen. Todo se espera que pase afuera y esto va a ser una estrategia de adaptación al calor que necesitamos a futuro. Yo soy del norte originalmente. Y uno necesita un espacio para hacer actividad física adentro en el invierno. Necesitamos esto en el verano aquí en el sur. Y también tenemos niños en nuestras escuelas
que empiezan a ir al colegio a mediados de julio. Entonces, el año escolar también cambia. Van a empezar el colegio con 150 grados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver cómo los niños pueden hacer la actividad física. Los patrones de exposición nuestros al calor también están cambiando, no solo el calor, y si agregamos exposición, mayor exposición, esto como puede dar como resultado sobreexposición, lo que es malo. Y tenemos que ver cuál es la sobreexposición para los niños. No dejé mucho tiempo para las preguntas, pero bueno, hay una pregunta que se hace muy a menudo y tiene que ver con que los educadores de la primera infancia son tan creativos que pueden diseñar muchas estrategias para afrontar retos. Bueno, si los niños vuelven al colegio y no hay aire acondicionado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en un momento? Y si no han visto nada, bueno, no importa. Michelle, ¿qué piensas? Querría elevar esto un nivel en esta conversación, ¿no? Todo lo que hablamos y lo que necesita el sistema es dinero y recursos. Necesitamos recursos para ajustar esto. La inversión tiene que venir de algún lado. Idealmente, reconocemos como país que la infraestructura para la atención para los niños no es suficiente. Entonces, ¿por qué un programa no va a tener aire acondicionado? Porque tendríamos que ayudar a nuestros niños a crecer y tenemos que darle el ambiente para hacerlo. Hay mucho ímpetu a nivel local para hacer frente al impacto al clima en programas de la primera infancia, pero ni siquiera me parece que debería ser un tema, ¿no? Que las escuelas no puedan tener aire acondicionado, porque es vitalmente importante para las comunidades y para el país en general. Bueno, puede ser no una respuesta satisfactoria, pero diría que hay que elevar esto a los formuladores de política, a los líderes y encontrar formas de mantener a los niños seguros, ¿no? Jenny, ¿qué agregarías para cerrar? Mucho de lo que nos preocupa es que, bueno, no queremos agregar una carga adicional al sistema, sino que queremos ayudar a los niños en su entorno educativo. Sí, Michelle mencionó muy bien que tener un ambiente más frío, más fresco, depende del clima, ¿no? Pero digamos que tenemos que tener un ambiente apropiado y seguro para aprender. Y esto es muy importante. Y a menudo pienso en esta comparación entre cómo calentamos las escuelas en el invierno y el aire acondicionado se ve como algo malo, pero no vemos la calefacción como algo malo. Y mantenemos a las escuelas con una cierta temperatura para que los niños estén seguros, aprendan. Y en país, como país, tenemos que pensar, ¿no? ¿En qué temperatura es la correcta para que los niños aprendan y estén seguros en verano? Todas las escuelas en nuestro estado tienen que estar por debajo de 85 grados Fahrenheit. Eh, es mucho más fresco que 110 grados, aunque 85 no sea muy fresco. Florida o Texas también lo hacen. Y dice, bueno, algunas de las temperaturas son, las escuelas no cierran por calor. En San Diego sí. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones para los padres? Y el niño
va a un hogar que donde no están los padres. Bueno, el calor es muy peligroso, puede impactar al organismo mucho más que el frío. Entonces, tenemos que reconocer el hecho de que podemos mirar el calor y el frío de igual manera, pero los presupuestos no. Ponemos mucho más dinero para los espacios que tenemos que calefaccionar. Y es muy interesante pensar en esto realmente. Sí, por supuesto. Con las inversiones no van del mismo ritmo que la ciencia, sabemos esta información. Tenemos la suerte de que algunos estén investigando, aumentando la conciencia. Así que muchísimas gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Una sesión magnífica. Muchas gracias por el tiempo, la energía. Creo que, bueno, todos están felices de haber escuchado y vamos a querer seguir escuchándolas en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lindsay. Gracias a los panelistas por haber compartido este evento con nosotros. Gracias por sus estrategias, comentarios. Antes de cerrar, quiero darles a todos la oportunidad de compartir sus opiniones sobre esta actividad en la pantalla. Van a encontrar un código QR para entrar a nuestra encuesta y también tienen el link en el chat. Si damos la bienvenida abiertamente a cualquier comentario, idea sobre lo que hemos hablado hoy, no se olviden de seguir nuestros canales en las redes sociales para enterarse sobre más actividades, webinarios del Centro para el Niño en Desarrollo. Van a encontrar nuestro boletín, noticias, novedades. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí hoy. Espero que tengan una magnífica jornada. Muchas gracias y hasta pronto.